doctor Alejandro Tello, Rubén Berrosti y Virgilio Galvis por esta idea tan magnífica de mantenernos en actualización académica constante en tiempos de COVID-19. El día de hoy pues vamos a hablar de uveitis, reto diagnóstico y terapéutico. Una bienvenida especial a los compañeros del grupo uveitis de Colombia que nos están acompañando el día de hoy. Y pues vamos a iniciar. Dame un segundito. Perfecto. Entonces, básicamente, este va a ser el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a iniciar definiendo la uveitis. Recordemos que la uveitis clásicamente está definida como la inflamación del tracto uveal, que está compuesto por el iris, la coroides, el cuerpo ciliar y la coroides, pero a su vez también está relacionado con la inflamación de las estructuras que se encuentran íntimamente relacionadas a la coroides, como la córnea, la retina, el vítreo o la esclera. Y es muy importante tener esto en cuenta porque estas estructuras son importantes tanto a nivel anatómico como funcional, y por lo tanto para llegar al diagnóstico de estas patologías no se puede pensar simplemente como con tomar una muestra del tejido para los respectivos análisis, porque pueden tener varias complicaciones. Y clásicamente la uveitis se ha llamado como a la medicina interna de la oftalmología, ya que tenemos que devolvernos prácticamente a esos semestres de semiología y medicina interna, en donde la historia clínica, revisión por sistemas, el examen no solamente ocular, sino físico en general, pues nos va a llevar a un diagnóstico. La incidencia anual a nivel mundial se ha estimado más o menos entre 17 a 52 casos por 10.000 habitantes, y esta prevalencia más o menos entre 38 y 114 por 100.000 habitantes. Es muy importante tener en cuenta que hasta en el 32% de los casos hay una enfermedad sistémica asociada. Y muchas veces esta enfermedad sistémica asociada, la uveitis, fue la primera manifestación de la misma. Entonces tenemos que tener como una obligación, por así decirlo, que cada vez que diagnosticamos una uveitis, estar pendiente si el paciente tiene o no tiene una enfermedad sistémica asociada, y muchas veces nosotros somos los primeros en diagnosticarla. Clásicamente la uveitis afecta a cualquier grupo etario, sin embargo la edad trabajadora, los pacientes que se encuentran en una edad trabajadora son los que van a tener mayores secuelas desde el punto de vista socioeconómico. Y la uveitis como causa de ceguera en países como el nuestro hasta es el 25% de las causas de ceguera son debidas a las uveitis. Cuando nosotros revisamos la epidemiología de las uveitis, es muy importante revisar la epidemiología no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Llama la atención que cuando uno en PubMed coloca uveitis en Colombia, solamente vamos a encontrar 42 artículos. Claramente esto ha aumentado últimamente, porque hace 2 años más o menos solamente aparecían 28 artículos y ya en 2 años pues ha aumentado. El principal estudio que tenemos en nuestro país sobre la epidemiología de la uveitis fue desarrollado por el grupo de la doctora Alejandra Latorre en Bogotá, publicado en el 2009, en donde hicieron un estudio retrospectivo. Y ellos encontraron que más o menos de 700 pacientes, el promedio de edad de la uveitis era de 30 años, y que por lo general los tipos de uveitis más frecuentes fue la uveitis unilateral, aguda, posterior y no granulomatosa, siendo la toxoplasmosis la principal causa etiológica de las uveitis. Siguiendo en regla con el tema de que nosotros debemos producir información científica relevante para nuestro medio, porque es muy claro que las características de nuestra población son completamente diferentes a las características de otros países. En la Fundación Oftalmológica de Santander se hizo un estudio de corte transversal de los pacientes con uveitis desde el 2013 a 2017. Y fue un estudio piloto porque de casi unos 2.000 pacientes solamente hemos hecho el análisis del 10%, es decir, 190 pacientes. Pero este estudio está actualmente en trabajo, por así decirlo. ¿Y qué encontramos? Que los tipos de uveitis más comunes en ese estudio piloto son las uveitis unilaterales, anteriores, agudas y no granulomatosas, un poco diferente a lo que nos mostró la doctora Alejandra Latorre en el 2009, en donde las más frecuentes fueron las posteriores.
Esto es una motivación para que sigamos haciendo estudios no solamente en cada uno de los centros en los cuales nos encontramos, sino que nos unamos a los distintos centros del país que ven esta patología. Es por eso de que ya se está trabajando junto con Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga en un estudio multicéntrico para ver en qué estamos en uveitis en nuestro país. El problema de la uveitis, ¿cuál es? Inicialmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se decía que todas las uveitis eran de causas infecciosas. Y con el avance del tiempo, pues se dijo que no, que la uveitis básicamente no solamente está la TBC y la sífilis incluida, sino infecciones de órganos cercanos al ojo están involucrados dentro de su fisiopatología. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología y con la mejoría en todos los métodos diagnósticos, pues se ha logrado evidenciar que se ha logrado detectar que existen patologías diferentes a las infecciosas, sino patologías sistémicas no infecciosas que pueden llevar a este padecimiento. ¿Qué sucede? Muchas veces yo recuerdo que le mandaban sacar los dientes a todos los pacientes. Ah, sí, esto ya ha cambiado un poco. Una cosa que se puede tornar confusión muchas veces para los oftalmólogos y muchas veces a los especialistas en uveitis es que haciendo un examen clínico detallado de anamnesis, semiología, muchas veces de manera inicial solamente logramos hacer un diagnóstico en el 17% de los casos, pero eso no nos debe llevar a una confusión y a perder los ánimos, porque estos pacientes muchas veces requieren de exámenes clínicos y de laboratorio repetidos. ¿Por qué? Si vamos a hablar de enfermedades sistémicas como el lupus, en donde el lupus, su diagnóstico no solamente es clínico, sino paraclínico, muchas veces los hallazgos van apareciendo en el tiempo. Entonces es muy importante no olvidar a sus pacientes y hacerles un seguimiento para poder. El clínico puede evolucionar hasta demostrar características especiales que nos deben al diagnóstico. ¿Y qué es otra cosa que nos puede generar frustración? Los workups negativos, es decir, todos los exámenes que hacemos habiendo hecho un análisis adecuado y que todo nos salga negativo. Y es lo que estamos llamando uveitis indeterminadas o idiopáticas. Afortunadamente, este porcentaje del 35 al 50%, que anteriormente era mucho más elevado, hoy en día, gracias a todas las pruebas diagnósticas e inclusive a las muestras de humor acuoso y de humor vítreo, hemos llegado a reducir esta tasa de diagnóstico o este porcentaje de uveitis idiopática a un 30%. Algo supremamente importante es que nosotros no podemos esperar a que nos lleguen todos los exámenes, porque si nos ponemos a esperar a todos los exámenes, hay exámenes especializados que pueden demorar 1 o 2 semanas, y si esperamos eso, pues el paciente puede llegar a perder la visión. Por lo tanto, es mejor tratar agresivamente para tratar de preservar la visión a esperar un diagnóstico específico mientras el paciente pierde la visión. Hablando de la clasificación, clásicamente, a raíz del artículo publicado en el 2005 del SOM, que es un grupo que lo que busca es estandarizar todos los términos en las uveitis, se llegó a una clasificación anatómica por el curso y por la etiología de la enfermedad. Anatómicamente, la uveitis puede ser anterior cuando el sitio primario de afectación está en cámara anterior, intermedia cuando el sitio de afectación primaria está en el vítreo o en la retina periférica, y posterior cuando la afectación se encuentra principalmente a nivel de la coroides o la retina. Y panuveitis cuando cada uno de estos sitios previamente descritos se encuentran afectados de igual manera. En cuanto al curso de la enfermedad, puede ser de aparición súbita o insidiosa. La duración puede ser limitada o persistente si es mayor o menor a 3 meses. Y el curso puede ser agudo. ¿Cómo es un curso agudo? Cuando su inicio es súbito y de duración de menos de 3 meses. Recurrente cuando hay periodos de inactividad de la uveitis sin tratamiento por más de 3 meses. Y crónico es cuando la inflamación dura más de 3 meses o cuando hay una recaída de la inflamación a menos de 3 meses de haber suspendido el tratamiento. Y de acuerdo al curso, por eso es muy importante seguir todas estas señales semiológicas, porque de acuerdo al curso de cada una de las uveitis nos puede dar una idea de qué es lo que está pasando. En los cuadros súbitos, la toxoplasmosis, que es la causa más frecuente en nuestro medio. En los cursos insidiosos, la sarcoidosis,
Las recurrentes, típicamente las uveitis por afectación del virus del herpes, o clásicamente uveitis que son muy deleterias para los pacientes, porque como no se manifiesta con ojo rojo ni con dolor, pues muchas veces el diagnóstico se hace tardío, y clásicamente la artritis idiopática juvenil, en donde los niños no manifiestan ningún dolor o el ojo está muy rojo, y cuando los vemos muchas veces en consulta, tienen alteraciones bastante avanzadas como las sinequias posteriores o la catarata. En cuanto a la clasificación etiológica, básicamente si son infecciosas, que cualquier microorganismo puede causarlas, no infecciosas, y estas no infecciosas pueden estar asociadas o no a enfermedades sistémicas, y los síndromes de enmascaramiento, que pueden ser patologías tanto neoplásticas como no neoplásticas. Y este cuadro es para mostrar cómo muchas entidades, tanto infecciosas como no infecciosas, o enfermedades sistémicas no infecciosas, pueden llegar a ocasionar no solamente uveitis anterior, sino intermedia o posterior. Por lo tanto, la lista es bastante alta, y es importantísimo por eso recaer en una anamnesis adecuada, revisión por sistemas, para que nos guíe al diagnóstico etiológico. ¿Cuáles son los signos, tanto clínicos como paraclínicos, que nosotros como oftalmólogos debemos estar atentos, que nos hablan de si la uveitis está activa o inactiva? Básicamente se dividen de acuerdo a la zona del ojo que se está afectando. Estos signos clínicos los podemos encontrar a nivel de la cámara anterior, a nivel de la cavidad vítrea o a nivel del segmento posterior. Hablando específicamente de la cámara anterior, los precipitados retroqueráticos. De acuerdo a su disposición en el endotelio corneal y al tamaño de los mismos, se nos puede dar unas guías diagnósticas de la patología que está presentando el paciente. En esta fotografía vemos precipitados que son retroqueráticos, que son difusos, finos, algunos con una apariencia estrellada, que nos pueden llevar a pensar en tres patologías: síndrome uveítico de Fuchs, patologías asociadas al virus del herpes, o patologías desarrolladas al citomegalovirus. Mientras que esto vemos en esta fotografía como clásicamente se distribuyen los precipitados retroqueráticos en el triángulo de edad, que es el tercio inferior de la hemicórnea. Y clásicamente en esta fotografía son precipitados retroqueráticos en grasa de carnero. Y estos precipitados retroqueráticos en grasa de carnero nos deben hacer pensar en enfermedades granulomatosas, siendo la tuberculosis y la sarcoidosis de las uveitis herpéticas la más frecuente en nuestro medio, que producen este tipo de uveitis, sin descartar otro tipo de afectaciones. En cuanto a los otros signos clínicos que tenemos que tener en cuenta en cámara anterior, es la presencia de proteínas o células a ese nivel. Clásicamente, si nosotros proyectamos un haz de luz en la cámara anterior, este haz de luz no se debe ver su trayecto a lo largo de la córnea o la cara anterior de cristalino. Es decir, si nosotros eliminamos con un haz de luz inclinado la córnea, solamente debemos ver dos haces, uno a nivel de la córnea y otro a nivel de la cara anterior del cristalino. Si este haz de luz se hace visible, nos habla de que hay una alteración de la barrera hematoacuosa que está permitiendo un escape de proteínas que hace que se vea ese flare. Y de acuerdo al grado de opacidad que genere ese flare, se va a clasificar de 0 a 4 cruces. Y las células son estas partículas que, debido al daño de la barrera hematoacuosa, van a estar flotando en la cavidad vítrea, y que de acuerdo a la cantidad que nosotros encontremos, vamos a clasificar de grado 0 a grado 4 la cantidad de inflamación que hay a nivel de cámara anterior. Otro de los signos que nos hablan de actividad o de secuelas de las uveitis son la presencia de sinequias anteriores periféricas, como vemos en la imagen, o la presencia de sinequias posteriores, las cuales nos pueden generar o predisponer a complicaciones en el futuro, como los bloqueos pupilares. Algo muy importante que también nos debe orientar clínicamente a la hora de hacer el enfoque diagnóstico y terapéutico a estos pacientes, es que muchas veces tenemos dos entidades en una, por así decirlo, las queratoveitis. Hay compromiso tanto de la córnea como de la cámara anterior. Cuando vemos una queratoveitis, lo primero que tenemos que empezar son en cuadros infecciosos, siendo los generados por los virus del herpes los más frecuentes.
Y cuando vemos esclerouveitis es que no solamente hay compromiso de la uvea, sino de la esclera, y clásicamente nos debe hacer pensar en enfermedades infecciosas como las principales tres: patología herpética, luética o tuberculosa, o también asociados a enfermedades sistémicas no infecciosas como la enfermedad inflamatoria intestinal, cuadros de Behçet o cuadros de artritis reactiva. Una vez evaluados los signos clínicos inflamatorios de actividad de cámara anterior, vamos a ver qué encontramos a nivel del vitrio. A nivel del vitrio, nosotros podemos de manera clínica o paraclínica ver la actividad que produce la inflamación. Como vemos en esta imagen, estamos viendo pacientes que tienen una presencia de células en la cavidad vitrea. Una vez hacemos el tratamiento a este paciente, vemos cómo en el OCT de control estas desaparecen. Esta es la manera objetiva de cuantificar, pero existe una manera cualitativa que clásicamente está descrita desde 1985 por el Dr. Nussenblatt, en donde, teniendo en cuenta la posibilidad de ver con un lente de 20 dioptrías el disco óptico, los vasos sanguíneos o las estrías de la capa de fibras nerviosas, podemos catalogar si un paciente tiene un Hess vítreo de 0, es decir, que podemos ver todos estos detalles, hasta +4, en donde no podemos ver absolutamente nada. Estas clasificaciones cualitativas pueden ser un poco engorrosas, y es por eso que Janet Davis en el 2009 hace una publicación y una sugerencia, que todos debemos tener como esta fotografía de referencia en el consultorio, y que es una manera de tratar de volver un signo subjetivo un signo objetivo de seguimiento, y que de acuerdo a lo que nosotros vemos con el lente de 20 en nuestro paciente, podemos, y lo comparamos con estas imágenes, podemos definir en qué grado de inflamación de la cavidad vítrea se encuentra. Pasamos ya la cámara anterior, luego la cavidad vítrea, vamos a hablar del segmento posterior. Estas variables de actividad clínica de la uveitis en el segmento posterior, a diferencia de las que encontramos a nivel de la cámara anterior o de la cavidad vítrea, son un poco más objetivas, porque vamos a necesitar muchas veces de exámenes que nos lleven a su correcta identificación. El edema macular, sin duda alguna, es la principal causa de pérdida visual en uveitis. Básicamente, la inflamación lleva a un daño de la barrera hematorretiniana interna y externa, que hace que se acumule líquido a ese nivel. Y este OCT clásicamente lo vamos a diagnosticar gracias, este edema macular lo vamos a diagnosticar gracias al OCT macular, que es el gold estándar. Pero algo supremamente importante es que nosotros no nos debemos quedar únicamente con el valor del espesor macular central. Nosotros, con una imagen de OCT, así como en otras patologías como el edema macular o las oclusiones venosas retinianas, en uveitis también podemos analizar la presencia de otros biomarcadores, es decir, ciertos hallazgos al examen del OCT que nos van a poder permitir estadificar la posibilidad de que el paciente mejore o no mejore la visión con el tratamiento. La presencia de edril o desorganización de las capas internas de la retina, la viabilidad de las capas externas de la retina, membrana limitante externa y elipsoides, la presencia de puntos hiperreflectivos intrarretinianos o la presencia de líquido subretiniano. Es decir, cuando evaluemos en un paciente con uveitis, no solamente nos debemos quedar con el valor que nos da el espesor macular central, sino que tenemos que analizar otras características para establecer un pronóstico en los pacientes. Clásicamente, la angiografía era el medio diagnóstico por el cual se diagnosticaba el edema macular. Hoy en día no se usa tanto para diagnosticar el edema macular como lo vemos en esta imagen, sino que nos sirve para detectar presencia de vasculitis, ya sea afectación de una vena, de una arteria o de unos capilares. Nos ayuda a evaluar la presencia de oclusiones venosas o arteriales retinianas o la presencia de isquemia macular, y también nos permite hablar de neovasos. Todos estos signos que le acabé de nombrar, fuga macular, vasculitis, neovasos o isquemia, nos hablan de que la uveitis está activa y que tenemos que pararle bolas, porque si no el paciente puede terminar con muy mal pronóstico visual y anatómico. En este estudio nos muestra el impacto que tiene el edema macular sobre la uveitis, y básicamente nos muestra que todas las uveitis anteriores, intermedias, posteriores o panuveitis o inclusive la escleritis pueden generar edema macular.
pero dicho edema macular es mucho más frecuente en los pacientes que tienen uveitis intermedia o panuveitis. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos un paciente con uveitis, sea el tipo que sea, es muy importante evaluar la mácula o el estado macular con un OCT macular, porque muchas veces puede que el paciente no nos esté mejorando visión a consecuencia de dicha complicación. El engrosamiento coroideo, anteriormente este engrosamiento coroideo no se evaluaba como tal, sino lo que se evaluaba era por medio de verdiindocianina la presencia de ciertos signos de inflamación a nivel de la coroide. Y era una medida objetiva de que había una inflamación en la subclínica, es decir, que el paciente tenía, al examen físico no tenía células en cámara anterior, no tenía células en cavidad vítreo, pero el paciente no mejoraba. Entonces le hacían ICG y encontraban que había inflamación en la coroide. Entonces ya con esta alternativa del OCT podemos nosotros evaluar la presencia de engrosamiento coroideo, que vemos cómo después del tratamiento hay una mejoría significativa. La vasculitis retiniana, como dije previamente, puede ser evaluada clínicamente con el oftalmoscopio indirecto y hay que determinar si lo que está afectado son las venas, las arterias. Y obviamente una angiografía, y hoy en día la angiografía de campo amplio, pues me va a permitir hacer un diagnóstico mucho más acertado. ¿Y por qué es importante decir si lo que está afectado es una vena o una arteria? Como vemos en este artículo, la inflamación de cada una de esas estructuras nos puede hacer una guía sobre la afectación que está presentando el paciente. Clásicamente, cuando hay daño arterial, hay que pensar en las vasculitis sistémicas, mientras que cuando hay daño venoso hay que pensar en patologías infecciosas o propiamente de afectación ocular. La isquemia retiniana, como vemos acá en esta imagen, es la falta de riego sanguíneo que detectamos con la angiografía, y esta detección de isquemia retiniana también nos permite ubicarnos o nos permite guiarnos sobre el diagnóstico de este paciente. Y finalmente, el compromiso del nervio óptico. Muchas veces el compromiso del nervio óptico puede ser secundario inclusive a una uveitis anterior y se puede presentar casos de papilitis, casos como en este caso de Lewis, casos de drusen del nervio óptico en un paciente con uveitis intermedia, casos de atrofias ópticas como en un paciente con esclerosis múltiple o casos de papiledema en un paciente que cursa con neurosarcoidosis. Entonces, ahondando lo que había comentado previamente, de que ya a nivel del segmento posterior, las medidas de evaluar la actividad de la uveitis son un poco más objetivas que con las que evaluamos la actividad en cámara anterior. En el 2017 sale una publicación sobre los biomarcadores y los aspectos a evaluar que tenemos que tener en cuenta en todas las uveitis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que estas medidas sean fácilmente cuantificables y a la hora de hacer un seguimiento sea mucho más adecuado decir si el paciente realmente está o no está curado, ya que las medidas subjetivas pueden variar entre cada uno de los observadores. Entonces, gracias a la OCT, se ha podido definir presencia de células en cámara anterior y, como habíamos visto previamente, presencia de haze vítreo, edema macular o grosor coroideo. En este OCT podemos ver en la imagen de A la presencia de las células en cámara anterior y con ciertos algoritmos puede llegar inclusive a medir la cantidad de células que hay a ese nivel. En esta otra imagen también podemos observar la presencia de precipitados retroqueráticos y en este corte de OCT podemos ver la presencia de sinequias posteriores hacia la cara anterior del cristalino. Y como ya les había enunciado previamente, presencia de células en cavidad vítrea, presencia de engrosamiento coroideo, edema macular, que con el tratamiento va a haber una mejoría y inclusive la OCT nos permite determinar la presencia de infiltración y las características de infiltración de la retinocoroiditis, como en este caso. Y vemos cómo después del tratamiento hay una mejoría. ¿Qué sucede si nosotros no detectamos una actividad una actividad de la uveitis, si no la detectamos y no la tratamos a tiempo? Pues pueden haber complicaciones estructurales. Y estas complicaciones estructurales pueden aparecer a cualquier nivel, tanto del segmento anterior como del segmento posterior. Podemos encontrar queratopatía en banda, muy frecuente en niños con artritis idiopática juvenil,
presencia de iris bombé y catarata, presencia de descompensación corneal secundario a hipertensiones oculares, edema macular, membranas epirretinianas, desprendimientos de retina reumatógeno, hemorragias vítreas o tisis bulbi. Todas estas afectaciones las podemos tratar de prevenir si hacemos un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo. ¿Y qué ha sucedido clásicamente o cuáles son las principales causas de pérdida de visión tanto moderada como severa en los pacientes de uveitis? Pues como había mostrado previamente en las fotografías, el edema macular crónico, la cicatrización macular o la presencia de membranas epirretinianas son las principales causas de pérdida de visión moderada, y esas mismas alteraciones junto al desprendimiento de retinas son las principales causas de pérdida de visión severa. ¿Qué es pérdida de visión severa? Pacientes con ceguera legal, es decir, visiones peores de A20-200. ¿Qué son pérdidas visuales moderadas? Pacientes que tienen visiones entre 20-50 y 20-120. El doctor Foster, que es, por así decirlo, la persona que mayor contribución ha hecho a la uveitis a nivel mundial, él dentro de sus libros o de sus múltiples charlas, él habla de un cuestionario. Y la idea es que con ese cuestionario nosotros nos podamos acercar al paciente y hacerle una revisión por sistemas, un análisis de los antecedentes, para poder llegar a una mayor orientación para el diagnóstico. Junto con el doctor Néstor Carreño hicimos una adaptación y traducción de ese cuestionario, y este es el que tenemos en nuestra institución, que siempre se lo hacemos llenar al paciente antes de que pase la consulta con nosotros. Y nos va a dar una guía o una idea de sus antecedentes familiares, de su historia médica personal, su historia social, y luego posteriormente va a entrar a evaluar cada uno de los órganos y sistemas a nivel corporal, por así decirlo, y nos va a acercar a un diagnóstico. Luego sigue el tema de exámenes uveitis, es como la parte que genera más angustia o mayor temor o mayor confusión a la hora de evaluar a los pacientes con uveitis. Hay un estudio, que es el estudio que lo que hace es el estudio ULICE, que lo que hace es evaluar una estrategia para el diagnóstico etiológico de las uveitis. En este estudio lo que hicieron fue tener dos grupos, un grupo de evaluación estandarizada y un grupo de evaluación abierta. Los pacientes que entraban al grupo de evaluación abierta, lo que hacían era mandarle todos los exámenes habidos y por haber, ¿sí? De cuánto examen se le ocurría, se lo enviaban al paciente. Y una maniobra estandarizada, una estrategia estandarizada, eran los pacientes en los cuales, de acuerdo a los hallazgos al examen físico y oftalmológico, mandaban una serie de exámenes y siempre se mandaban cuadro hemático, VSG-PCR, tuberculina, serología para sífilis y radiografía de tórax. ¿Por qué tuberculosis y sífilis? Porque una causa infecciosa de una uveitis le podemos dar un tratamiento antibiótico, y muchas veces ese tratamiento antibiótico es curativo. Y hoy en día la tuberculosis en un país como nosotros, que es endémica, tenemos que descartarla, y la LUES, ha habido un aumento disparado de uveitis por LUES en las últimas décadas, debido básicamente a que los pacientes con HIV, SIDA, son pacientes que, gracias a los antirretrovirales, tienen una falsa noción de que están curados de la enfermedad, y por lo tanto, pues, son un poco desorganizados con su vida sexual. Entonces, es por eso que estas tasas de uveitis por LUES se han disparado a nivel mundial. Luego de que hacemos esta primera estrategia en los pacientes estandarizados y vemos que todos los exámenes fueron negativos, ¿qué hacemos? De acuerdo al tipo de uveitis que tenga el paciente, si es anterior aguda, anterior crónica, granulomatosa, choroiditis multifocal, crónica intermedia, crónica posterior o panuveitis, vasculitis retiniana aislada o resistente a los esteroides o severa, pues vamos a un segundo paso. Estos exámenes son guiados, como dije previamente, de acuerdo al tipo anatómico de uveitis que padece el paciente. Si finalmente estos exámenes son negativos, pues pasamos al tercer paso. Y nuevamente este tercer paso es guiado por la parte anatómica que se encuentra comprometida por la inflamación intraocular.
¿Qué encontraron en este estudio? Que a 6 meses, más o menos el 50% de los pacientes que se sometieron a la evaluación estándar, que es decir, paso a paso, tenían un diagnóstico de uveitis, mientras que los pacientes que se sometieron a un escopetazo o una estrategia abierta de mandar todos los exámenes habidos y por haber, encontraron un diagnóstico en el 54% de los casos. Y estadísticamente no hubo una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y qué es la importancia de este resultado? Que si nosotros hacemos una estrategia estándar para todos nuestros pacientes, vamos a llegar a un diagnóstico de manera adecuada hasta el 50% de los casos y vamos a ser mucho más costo efectivos a que si hacemos la maniobra abierta. Entonces, la conclusión en los exámenes en uveitis, ¿qué son? Mandar siempre todo esto, tenerlo como de parte basal, guiarnos al tipo de uveitis que tenga el paciente y al tipo de alteraciones que encontramos en los antecedentes familiares y revisión por sistemas y solicitar otros exámenes y ya de acuerdo a si son positivos o negativos, acogernos a cada uno de estos exámenes de acuerdo al segundo o tercer paso. Vamos a hablar ahora pues del manejo local de la uveitis. Clásicamente pues la uveitis, para aliviar el dolor o prevenir las sinequias posteriores a los pacientes debemos dar midriáticos y el midriático más recomendado es la tropicamida, ya que hay estudios in vitro que demuestran que el ciclopentolato tiene factores quimiotácticos y estos factores quimiotácticos lo que van a hacer es como atraer mayores células inflamatorias a nivel de la cámara anterior. Entonces lo que tenemos que usar es tropicamida para el dolor y prevenir las sinequias posteriores. En cuanto al manejo de la inflamación, no hay duda alguna que la prednisolona al 1%, por tener una sal de acetato dentro de su vehículo, tiene una mayor penetración a cámara anterior, por lo tanto es mucho más efectiva que estas otras dos moléculas para el manejo de la inflamación. Desafortunadamente en nuestro país no contamos con el difluprednato, pero es el que tiene mayor penetración, no solamente a nivel de cámara anterior, sino inclusive a nivel de cavidad posterior, del segmento posterior, y inclusive este medicamento, esta molécula, ha logrado una resolución del edema macular uveítico hasta en el 50% de los casos. El manejo de AINES tópicos en el manejo de uveitis, pues se puede dar, pero realmente los estudios no han demostrado que alcance concentraciones efectivas para manejar por ellos mismos la inflamación intraocular. Pueden ser usados, pero si se usan siempre deben ser asociados a las esteroides tópicos. Ya el manejo regional lo podemos hacer, hay múltiples moléculas como la triancinolona, la betametasona o la metilprednisolona. Básicamente el más usado a nivel mundial es la triancinolona, que se puede usar en dosis tanto de 20 como 40 miligramos, siendo más efectivas las de 40 miligramos. Son muy buenos para resolver el edema macular uveítico, sin embargo, muchas veces pueden generar bastantes efectos adversos como catarata o hipertensión ocular. Por lo tanto, es muy importante seguir a estos pacientes. En cuanto al manejo intravítrea, en el 2011 se publica el estudio DURON, que es el estudio mediante el cual se lleva a la aprobación o es el estudio pivotal por el medio del cual se autoriza el uso del implante intravítreo de dexametasona para las uveitis, y encontraron que este medicamento lograba una mejoría de la agudeza visual, también del edema macular, así como del haze vítreo. Y la tasa de efectos adversos con este medicamento son muy bajas y son efectos adversos que se pueden manejar. El efecto adverso más temible, sin duda alguna, con el manejo de los Urdex es el aumento de la presión intraocular. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes que presentan hipertensión ocular, esta es manejada con medicamentos. Y en cuanto a la catarata, esta catarata puede ser producida tanto por el proceso inflamatorio con el que cursa el paciente como por las esteroides. Sin embargo, la catarata hoy en día, con el adecuado manejo perioperatorio en pacientes con uveitis, se pueden obtener resultados visuales y anatómicos satisfactorios. Carlos Mario, cuando ponen el Osurdex, ¿es directamente los Urdex o normalmente sacan todo el vítreo inflamado y luego ponen los Urdex para la mácula? No, doctor, en este caso, en este video que estoy mostrando, es una paciente que más adelante muestro el video, que tenía una uveitis intermedia con catarata y edema macular y membrana epirretiniana.
Entonces, muchas veces uno lo que puede hacer es hacer una combinación de los tratamientos. No solamente le iba a manejar con Osurdex, sino tenía que hacerle un manejo integral de su patología y al final de la cirugía, tanto para el manejo del edema macular como para prevenir una inflamación de rebote por la cirugía, le colocamos el Osurdex. Pero no siempre es necesario, hay que individualizar cada caso. En cuanto al manejo intravitrio, además de los esteroides, también se han descrito ciertos inmunomoduladores. El que tiene más, con el que hay más experiencia a nivel mundial es con el uso del metrotexate, que no solamente se ha usado para el manejo de las uveitis no infecciosas, sino que se ha servido para el manejo del linfoma vitreoretiniano primario, con excelentes resultados visuales y anatómicos. En cuanto a los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que todos muy bien sabemos, hoy en día son manejados para las uveitis, algunos aprobados y algunos no aprobados por la FDA. Cuando se usan estos medicamentos a nivel intravitrio, se han producido resultados controversiales. Es decir, que no han garantizado una mejoría de la uveitis, sino que inclusive han llevado a una uveitis de rebote en estos pacientes. Tenemos el caso clínico de un paciente de 70 años. Es un paciente que ha tenido uveitis desde hace más de 20 años. Es HLA-27 positivo y es un paciente que en múltiples ocasiones el servicio de reumatología le ha indicado terapia sistémica para prevenir las uveitis, pero el paciente siempre se ha negado por el miedo a los efectos adversos. Tiene antecedentes de queratotomía radiada y láser miópico en ambos ojos, y cuando se presentó a consulta tenía una actividad de la uveitis en ambos ojos, una presión dentro de límites normales, y al nivel del segmento posterior tenía un edema macular bilateral, mucho mayor a nivel del ojito derecho, porque no solamente había presencia de edema macular cistoideo, sino presencia de líquido subretiniano. En este paciente, por temas de costos, pues en este paciente lo ideal era el tratamiento sistémico por tener una patología bilateral, pero como dije previamente, es un paciente que se negó a dicha terapia por miedo a los efectos adversos. Entonces, se le propuso la terapia regional con Osurdex. El paciente, pues por temas económicos, solamente se pudo en un solo ojo. Se le colocó en el ojito derecho, que era el más afectado anatómicamente, y encontramos un efecto bilateral. Una sorpresa para nosotros que al haberle colocado el manejo en el ojo derecho, intravitrio, hubo mejoría del edema macular y de la visión en ambos ojos, y eso nos llevó a investigar de que por qué razón podía pasar esto y si esto estaba reportado en la literatura. Hay documentación en la literatura que de un caso únicamente reportado de este efecto bilateral o el efecto en el fellow eye del implante unilateral de dexametasona. Y básicamente traducen que la uveitis, como genera un daño en la barrera hematorretiniana tanto interna como externa, este daño en la barrera hematorretiniana va a permitir de que de cierta manera hayan niveles de dexametasona sistémico y que pasen al otro ojo. Entonces es lo que podría explicar este efecto sorpresa y bueno, es una sorpresa buena en estos pacientes. Y pues este artículo está pendiente de publicación. En cuanto al manejo sistémico de la uveitis, no hay ninguna duda que muchas veces la uveitis, como decía el doctor Merayo, cuando estábamos con Néstor allá en España, que las uveitis, si hay una enfermedad sistémica y hay solamente uveitis, lo que nosotros tenemos que manejar es el cuerpo, ¿sí? No manejar el ojo, sino el ojo va a ser parte del cuerpo y lo que está generando la inflamación a nivel ocular es una enfermedad sistémica. Entonces, por eso tenemos que usar este tipo de medicamentos. No hay duda alguna que hay indicaciones tanto oculares, terapéuticas, de severidad, que nos van si encontramos cualquiera de estos hallazgos al examen físico en los pacientes, no tenemos ninguna duda de que tenemos que iniciar el manejo sistémico. Como casos de inicio agudo amenazante de la visión, inflamación crónica persistente, desprendimientos de retina exudativos como los ocasionados en Bocco, Llana y Arada, cuando hay compromiso macular o compromiso bilateral. En fallas terapéuticas, si hay una falla del tratamiento tanto regional como tópico
o ciertos medicamentos sistémicos que están fallando, pues tenemos que pensar en una terapia sistémica diferente a los esteroides. Y pacientes con pérdida marcada de agudeza visual, marcada inflamación, recaída de los edemas maculares o un impacto deleterio en la calidad de vida de los pacientes, pues sin duda alguna necesitan de un manejo sistémico diferente a los esteroides. Y en esta última casilla, la artritis idiopática juvenil, pues es un tema completamente diferente porque su comportamiento clínico y durante el diagnóstico y seguimiento es bastante diferente al resto de uveitis, por lo tanto son patologías que desde su diagnóstico van a requerir un manejo sistémico con ayuda del reumatólogo pediatra. ¿Y cuáles son las indicaciones absolutas de terapia sistémica? Es decir, si nosotros vemos un paciente en consulta que tiene un Behçet con compromiso retiniano, Bocco-Yanani, oftalmia simpática, pemphigoide ocular cicatrizal, vasculitis asociadas a ANCA-C positivo como la anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, o pacientes que tienen escleritis necrotizantes o queratitis ulcerativa periférica, estos pacientes necesitan manejo sistémico, porque no solamente en estas enfermedades que les muestro acá, las vasculitis asociadas a ANCA-C o las escleritis necrotizantes, son enfermedades que no solamente están amenazando al órgano de la visión, sino que están amenazando la vida de los pacientes. Por lo tanto, es muy importante iniciar cuanto antes el manejo sistémico. Y en cuanto a las indicaciones relativas, pues básicamente muchas veces son enfermedades propiamente oculares, como el Behçet o la coroiditis serpeginosa, que necesitan un tratamiento rápido, instaurado rápidamente para prevenir secuelas. En el 2017 salió una publicación sobre la guía de los medicamentos inmunomoduladores diferentes a los esteroides. Y básicamente, si tenemos pacientes con uveitis no anteriores crónicas o recurrentes, uveitis bilaterales, uveitis que representan un riesgo para la vista, que afecta la calidad de los pacientes, que tienen agudezas visuales de peor a 20/100, o que el haze vítreo es mayor de 2, y que hay un compromiso marcado de la retina, la mácula o el nervio óptico, pues no hay duda alguna de que el paciente requiere manejo no solamente con esteroides o con otros medicamentos diferentes a los esteroides. Y si el paciente ya está en esteroides y presenta uveitis activa a pesar de los manejos regionales, uveitis activa a pesar de dosis altas de esteroides durante más de 3 meses, o que justo cuando nosotros hacemos una disminución de los esteroides se reactiva la uveitis, o inclusive si tenemos pacientes con efectos adversos de los esteroides, pues tenemos que pensar sin duda alguna de otro tipo de medicamentos para el control de la uveitis activa y para la prevención de recaídas de la uveitis. Entonces, este manejo sistémico, sea esteroide o no sea esteroide, se tiene un uso de ellos desde hace más de 50 años y en los últimos años se han logrado modalidades más efectivas, ya que se conoce mucho más la fisiopatología de la inflamación, se conoce muy bien cuáles son las moléculas o células o interleuquinas que están desarrollando la inflamación, y es por lo tanto que se pueden hacer drogas dirigidas a las dianas de la fisiopatología de la enfermedad. ¿En qué momento estarían indicados esta terapia inmunomoduladora? Es muy importante que nosotros le hablemos a los pacientes de que esto es una terapia inmunomoduladora, porque si le decimos la terapia inmunosupresora, esta palabra inmunosupresión va a generar un poco de susto, tanto para el paciente como para su familiar. Entonces es mejor hablarle como una terapia inmunomoduladora, que lo que busca es modularle su sistema inmune, que es el que se está encargando de atacarle su estructura uveal. ¿En qué momento se usan? Cuando los esteroides son insuficientes, hay efectos adversos de los esteroides o la dosis para el control de esteroides son muy altas a largo plazo. Y sobre todo cuando hoy en día ya se ha comprobado la efectividad de ciertos manejos como primera línea. Entonces, ¿qué hacen estos medicamentos biológicos? Como les dije previamente, atacan citoquinas específicas o células específicas o receptores específicos para inhibir la inflamación sin ocasionar inhibición del resto del sistema inmune que nos pueda causar una supresión en estos casos. Y esta terapia biológica ya está aprobada desde hace más de 20 años y con una experiencia a nivel mundial para el manejo de patologías reumatológicas como las que vemos acá en la imagen.
Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Estos medicamentos van a bloquear cada una de estas células efectoras o van a bloquear las señales con las interleuquinas que generan estas células efectoras, y si bloqueamos esta señal, toda la cascada inflamatoria que genera la activación de esas interleuquinas, pues la vamos a inhibir y vamos a controlar la inflamación. Ustedes han visto que estos medicamentos biológicos tienen unos nombres muy particulares, y la razón de esos nombres tan particulares tiene su razón de ser, por así decirlo. El prefijo puede ser cualquier palabra, cualquier sílaba, por así, cualquier letra. El infijo, cuando vemos in, lo que quiere decir que el blanco terapéutico de esa molécula es el sistema inmune, y cuando escuchamos el tu, es cuando el blanco terapéutico son los tumores. Otro infijo que es u, que es que la fuente de dicho medicamento es derivado de los humanos, o cuando es de ratones, ki cuando es una combinación de ratón humano, y su cuando es humanizado. Y map es para todo, así es como terminan todos los medicamentos, es cuando nos habla de todos los anticuerpos monoclonales. Entonces, si tenemos el adalimumab, es un anticuerpo monoclonal obtenido del humano, es decir, completamente humanizado, que ataca al sistema inmune. Mientras el rituximab es un anticuerpo monoclonal obtenido de análisis biológicos tanto de humanos como de ratón o quimérico, y que su blanco terapéutico son los tumores. Entonces, básicamente, esa es la manera en que se traduce la nomenclatura de esos medicamentos. Entonces, ¿cuál es la lista? Esa lista cada día aumenta más, cada día hay medicamentos que salen, sobre todo los medicamentos biológicos para atacar ciertas dianas terapéuticas, pero clásicamente lo que ha habido siempre desde la década de los 70, 80 o mucho antes, el metrotexate, azatropina, micofenolato de mofetil, agentes alquilantes como la ciclospamida, antibióticos como la ciclosporina, medicamentos biológicos que son los que más están sonando últimamente, y ciertos medicamentos adyuvantes. ¿Qué tienen en común todos estos medicamentos inmunomoduladores? Tienen en común que su efecto, por lo general en promedio, empieza a verse entre 8 a 12 semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos ciertas enfermedades sistémicas que afectan el ojo, muchas veces de manera inicial tenemos que iniciar los esteroides a alta dosis y los medicamentos inmunomoduladores. ¿Para qué? Para que cuando empecemos a bajar la dosis de los esteroides, más o menos después del mes o de los 2 meses, de acuerdo al tipo de uveitis, pues los medicamentos inmunomoduladores estén haciendo el pico de acción. ¿Para qué? Para evitar que haya una recaída de la inflamación mientras descendemos la dosis de esteroides, y también para evitar decir que tenemos una falsa falla al tratamiento con los inmunomoduladores. Lastimosamente, todos estos medicamentos inmunomoduladores pueden tener bastantes efectos adversos, es decir, un perfil terapéutico no muy confiable, no muy agradable, y básicamente estos efectos adversos son mucho más frecuentes a nivel de la médula ósea o a nivel renal. Por lo tanto, es muy importante que nosotros los oftalmólogos tengamos un equipo multidisciplinario conformado por reumatólogos, internistas, infectólogos, para hacer un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico en estos pacientes. Dentro de los inhibidores de factor de necrosis tumoral, estos son los más usados. Decir que el etanercept es un medicamento que no se debe usar en uveitis. ¿Por qué? Porque se ha visto que empeora las uveitis o inclusive produce una mayor tasa de complicación. Y algo muy llamativo con los inhibidores del factor de necrosis tumoral es que cuando uno de ellos falla, pues se puede usar el otro sin ningún problema, con resultados visuales y anatómicos bastante acertados. Entonces, en esta tabla lo que se busca es toda la cantidad de medicamentos inmunomoduladores que se usan en otras patologías, pero que a nivel de las uveitis se han venido usando con buenos resultados. Este estudio publicado en el 2018 sobre la inmunosupresión en uveitis nos resalta que los medicamentos deben ser buenos no solamente para
controlar la inflamación y prevenir la recurrencia de la inflamación, sino que deben tener un efecto ahorrador de esteroides importante. Es decir, que podamos reducir la dosis de esteroides lo más que podamos hasta suspenderlos para prevenir los efectos adversos de los mismos. ¿Y qué mostró este estudio? Que lo que es el metrotexato o el micofenolato, muchas veces las primeras alternativas de inmunosupresión que tenemos a disposición son bastante efectivos, no solamente para el control de la inflamación, sino como efecto ahorrador de los esteroides. Y finalmente, en el 2018 se publica este estudio, el estudio Focus, en donde la doctora Alejandra Latorre tuvo la oportunidad de participar. Y básicamente este estudio lo que mostraba era ver la capacidad de cada uno de los medicamentos previamente descritos para controlar la inflamación, para estabilizar o mejorar la agudeza visual o para ahorrar el uso de los esteroides. Y lo que se hizo en este estudio fue detallar el grado de recomendación, tanto siendo A el mejor hasta D el no tan bueno, y que encontramos que la mayoría de medicamentos como el micofenolato y el metrotexato, que sabemos que son muy buenos para el control de la inflamación, pues tienen un alto nivel de recomendación, pero el único medicamento a nivel mundial que presenta un grado de recomendación A es el adalimumab o el Humira, que es un anticuerpo monoclonal que lo que busca es atacar el factor de necrosis tumoral alfa. Acá tenemos otro caso clínico. Es un caso clínico en donde lo que se busca es que, lo que quiero mostrar en este caso, la importancia de hacer una anamnesis adecuada en los pacientes y un adecuado uso de la tecnología diagnóstica que contamos hoy en día para hacer el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Es una mujer de 54 años que consultó por primera vez el año pasado a la institución, manifestando un dolor periocular, sobre todo en el ojo izquierdo, y una visión borrosa en ambos ojos, sobre todo en el ojito izquierdo. En esta primera consulta que se hizo en la institución, en el servicio de urgencias, pues no se ahondó mucho más en la parte de anamnesis y antecedentes, y esta paciente duró más o menos casi unos 6-7 meses consultando de manera repetitiva. Finalmente llega a consulta y diciendo que no mejoraba con las gotas que se estaba aplicando. Y a la realización de los antecedentes nos encontramos con algo muy particular, haciendo preguntas de todo, que había cursado con un problema de enfermedad de transmisión sexual en su juventud. Y básicamente ya el examen físico encontramos pues la agudeza visual bastante reducida en ambos ojos, presencia de signos de actividad tanto de la uveitis, tanto actuales como previos, por así decirlo, dado por la presencia de las sinequias posteriores, y vemos que esta paciente presentaba precipitados retroqueráticos finos, unas iridotomías permeables y algún grado, pues un grado de afectación de la cápsula anterior del cristalino por pigmento producido por los ataques previos de uveitis que llevaba esta señora presentando desde enero. Cuando hacemos el abordaje objetivo, pues vemos que básicamente al examen del fondo de ojo no se veía ninguna alteración, pero vemos cómo con la aplicación del medio de contraste en fases iniciales, vamos a ver una hiperfluorescencia por fuga del medio de contraste, no solamente a nivel macular, sino a nivel de la cabeza del disco óptico. Y vemos cómo esta fuga va aumentando durante las etapas del examen. Y a su vez vemos la presencia de capilaritis, es decir, esta fuga a través del medio de contraste en fases tardías, pues a través de los capilares retinianos. Ambos ojos básicamente con la misma alteración, la presencia de hiperfluorescencia por fuga del medio de contraste desde etapas tempranas que aumentan en etapas tardías y la presencia de hiperfluorescencia de la cabeza del disco óptico. Entonces, le hicimos un OCT macular y encontramos que el paciente tenía un edema macular cistoide y líquido subretiniano en ambos ojos mucho mayor en el ojo izquierdo. Si vemos la fotografía, el fondo de ojo es un fondo de ojo prácticamente que normal. Entonces vemos cómo la ayuda de estas alternativas diagnósticas y terapéuticas y diagnósticas nos pueden acercar al diagnóstico. La señora, como había hecho previamente, había sido vista por primera vez en enero, tenía unos exámenes de enero
que básicamente lo único que mostraba era una BCG positiva de 40, ¿sí? Y otros exámenes que eran positivos para inmunoglobulinas de memoria, y los exámenes nuevos que se solicitaron en la valoración que tuvo en agosto, pues se incluyó la serología y encontramos un FTABS reactivo. Acá es importante decir que muchas veces hasta el 30% de las uveitis son serología negativa. Vemos que en abril la serología era negativa, pero entonces la importancia de solicitar no solamente serología, sino FTABS a los pacientes con uveitis. A esta paciente se le hizo el diagnóstico intrahospitalario con penicilina cristalina y además de eso, no solamente hay que manejar la infección. Esta paciente tiene signos clínicos claros de inflamación, que es lo que muestra el edema macular, la tinción de la cabeza del nervio óptico y el edema macular cistoideo. Esto así a la cámara anterior no se le vea células, no se le vea Tyndall, no se le vea FLAIR. La presencia de estos signos que enuncié previamente en los exámenes diagnósticos nos habla de que hay actividad de la inflamación. Por lo tanto, el diagnóstico, aunque sea una causa infecciosa, debe ser también, aunque el manejo, aunque sea una causa infecciosa, se le debe dar antibiótico, también debe recibir de esteroides para el manejo de la inflamación. Y vemos cómo 2 meses después del tratamiento hay una mejoría marcada en los signos de actividad inflamatoria en la angiografía, mejoría del edema macular, mejoría de la vasculitis, mejoría de la neuritis óptica subclínica, en este caso es subclínica porque clínicamente no se detectaba ninguna alteración, y la mejoría es en ambos ojos. Y cuando vemos el OCT macular, vemos el OCT previo al tratamiento y posterior al tratamiento, la mejoría marcada en ambos ojos. Entonces, este caso clínico era para resaltar la importancia de la anamnesis, 1, y 2, la importancia del uso de las ayudas diagnósticas como la tomografía o la angiografía para detectar inflamación, y tercero, para ver que no solamente es importante usar los parámetros del Tyndall y el FLAIR para hablar de actividad de la uveitis. Además ahora, Carlos Mario, además de la penicilina, ¿le diste corticoides tópicos o sistémicos? Sistémicos, doctor, sistémicos. A los 3 días de haberse iniciado la penicilina cristalina, la paciente se le inició dosis de prednisona 1 miligramo kilo día, se le dejó esta dosis por 15 días y posteriormente se hizo una reducción gradual durante 1 mes. Gracias. Finalmente, pues para hablar un poquito del adalimumab, que es el único medicamento que está biológico que está aprobado por la uveitis, pues es un anticuerpo monoclonal humano, como les comenté previamente, y al bloquear el factor de necrosis tumoral, pues se van a prevenir toda esa reacción inflamatoria que se genera por su activación. Clásicamente estaba autorizado por la FDA para múltiples patologías, pero en el 2016 recibió autorización para el manejo de la uveitis no anterior, es decir, la uveitis intermedia, posterior o panuveitis no infecciosa, lo cual es bastante importante. Antes de que esta aprobación se recibiera en el 2016, por la publicación del estudio Visual One, ya se hablaba del uso de estos medicamentos biológicos en el manejo de enfermedades inflamatorias oculares. Y ya se había determinado que era de primera línea para Behçet, segunda línea para artritis idiopática juvenil, y era una potencial segunda línea para condiciones oculares severas como las uveitis posteriores, espondilopatrías seronegativas y escleritis. Y 2 años después aparece este estudio, el estudio Visual One, que nos muestra que este medicamento de Lumira es efectivo para manejar las uveitis no anteriores, no infecciosas que se encuentran activas. ¿Y ellos qué encontraron? Más o menos que ellos lo compararon con el placebo, que eran esteroides, y ellos encontraron que más o menos a la semana 13, el 50% de los pacientes que venían usando placebo tenían una falla de tratamiento, es decir, perdían visión, le aparecían nuevas lesiones corioretinianas, aumentaba el Hayes vitrio. Y con el uso de Lumira se encontró que el 50% de los pacientes presentó falla de tratamiento, pero hasta la semana 24. Es decir, que Lumira aumentó en un 87% el tiempo en el cual había esa falla de tratamiento.
Posteriormente, el Visual 2 lo que hacía era evaluar el Humira para la prevención de la reactivación de las uveitis. El Visual 1 fue para las uveitis activas y este era para prevenir que recurrieran las uveitis. ¿Y que encontró? Más o menos que a los 8 meses los pacientes que estaban en el grupo de placebo tenían el 50% de los pacientes tenían una recurrencia de la inflamación. Mientras que con el Humira, durante todo el tiempo de tratamiento, el 50% de los tratamientos, de los pacientes, nunca presentó una recurrencia de la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que es un medicamento que no solamente es efectivo para prevenir para controlar la uveitis activa, sino que es efectivo para prevenir las recurrencias de la enfermedad. Y en el 2018, en un estudio multicéntrico de 21 países, se publicó el Visual 3. El Visual 3 lo que buscaba era evaluar la seguridad y eficacia de este Humira en pacientes de la vida real, por así decirlo. Y ellos que encontraron que el Humira no solamente era bueno para controlar la uveitis activa, sino que también era muy bueno para prevenir la reactivación de las uveitis y a su vez tenía un efecto bastante adecuado para prevenir y también eran muy buenos como medicamentos ahorradores de esteroides, hasta en un 93% de los casos. Entonces, por lo tanto, es que este medicamento, pues cada día está ganando mayor utilización en el manejo de ciertos tipos de uveitis. Sin embargo, estos medicamentos no están exentos de riesgos. Tienen riesgos no solamente de reactivar infecciones, sino de producir enfermedades desmielinizantes. Entonces, es muy importante, antes de iniciar el uso de estos medicamentos, hacer un perfil de riesgo. Y este perfil de riesgo lo que busca es evaluar ciertas enfermedades infecciosas previo al inicio del tratamiento. Y la más importante de ellas a descartar es la tuberculosis, porque si el paciente tiene tuberculosis latente y le damos este tratamiento, pues puede haber una activación de esta tuberculosis que puede ser fatal. O sea, la cura puede salir peor que la enfermedad. Y también hay un régimen adecuado de vacunas de cuáles debe recibir y cuáles no debe recibir mientras esté en el tratamiento con los biológicos. Y ya para finalizar, no solamente el manejo local, sistémico de la uveitis, también existe el manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico, por lógica, tiene grandes beneficios, porque como vemos en el video, nos permite remover todas esas, no solamente las opacidades vítreas que le están causando al paciente mala visión, sino que nos permite eliminar todos los mediadores antiinflamatorios, células, antígenos, interleuquinas, que están promoviendo la inflamación. Y además, esta vitrectomía, además de tener esos efectos terapéuticos para remover todos esos detritos celulares, también nos permite corregir ciertas complicaciones estructurales como las membranas epirretinianas, edema macular o desprendimientos de retina que se pueden presentar en estos pacientes. Y muchísimo más importante, nos puede ayudar la vitrectomía como diagnóstico. Es decir, a estos pacientes hoy en día en la institución contamos con la posibilidad de hacer exámenes de PCR para descartar etiología infecciosa como toxoplasma, tuberculosis, herpes 1, herpes 2, varicela zoster o Epstein-Barr, y de esta manera a los pacientes que previamente venían con un diagnóstico de uveitis indeterminada, dar un diagnóstico etiológico y un tratamiento preciso. Y pues como decía previamente, hay una mejoría de la visión hasta en el 70% de los casos, mejoría en el edema macular bastante marcada, e inclusive la vitrectomía posterior nos puede reducir la dosis tanto de esteroides como inmunosupresores que venía tomando el paciente. Por lo tanto, es un abordaje no solamente diagnóstico para dar con la causa de la enfermedad, sino terapéutico para mejorar la visión y reducir la dosis de otro tipo de medicamentos. En este caso, es una paciente, ya para finalizar, de 57 años, que lleva con un cuadro clínico de visión borrosa por más de 3 años en ambos ojos y durante ese largo periodo de tiempo había recibido múltiples tratamientos sistémicos sin mejoría de la visión. La paciente tenía una agudeza visual de 20/200, tenía algo de inflamación en cámara anterior y presión intraocular dentro del límite normal.
En este OCT angiografía, ¿qué podemos observar? Podemos observar todas estas líneas negras, básicamente se deben al haze vítreo. O sea, las membranas vítreas generan una sombra y es por eso que en todos los cortes de la OCT angiografía vamos a tener estas opacidades y vemos cómo es difícil de ver con detalle ciertas características del fondo de ojo. Y cuando evaluamos el B-scan, encontramos el haze vítreo marcado, presencia de membrana epirretiniana y vemos cómo el espesor macular está aumentado hasta 540 micras. Entonces es una paciente que le hicimos cirugía de todo, tenía un astigmatismo, entonces también le colocamos un lente tórico, le hicimos vitrectomía, faco, lente tórico. Ahí en esta imagen se puede ver todas esas membranas vítreas, está cómo se mueven detrás del vítreo. Imagínense la cantidad de miobiopsias de esa paciente. Pues hacemos la cirugía de catarata, una cirugía de catarata pues sin complicaciones, lente tórico en el taco. Este es otro tema importante de abordar, cómo se une la refractiva y la retina, que ver que se pueden usar lentes, en este caso premium, como lente tórico para el manejo de ciertas enfermedades. Vemos acá en la vitrectomía cómo retiramos pues todos los detritus celulares, todas las membranas vítreas. Vemos cómo hacemos una remoción de la membrana epirretiniana. Estas membranas epirretinianas en los pacientes uveíticos son de las más difíciles de retirar porque son supremamente cauchosas y muchas veces mientras uno está haciendo la remoción hay como que se deshilachan. Entonces, es decir, hay que retomar, tomar y retomar en muchas ocasiones y con mucha paciencia. Y como les mostré, pues esta paciente al final de la cirugía, pues le coloqué el Osurdex intravítreo, pues con el objetivo de no solamente manejar el edema macular, sino prevenir una recurrencia de inflamación en el posoperatorio. Y como vemos, pues el Osurdex, pues como está sin vítreo, ¡pum!, cae ya directamente en la cavidad, en el segmento posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos pacientes vitrectomizados a la hora de colocar el Osurdex, porque el vítreo normalmente es como me frena a ese Osurdex. Si no lo colocamos de manera lenta, ese Osurdex puede salir con toda y producir un golpe de desgarro de la retina. Vemos a esta paciente en el examen posoperatorio, la visión mejora a 20/25, como hay una mejoría de las imágenes de la OCT angiografía, vemos que hay una mejoría del perfil anatómico, vemos que hay mejoría también de la visualización de los detalles a nivel del fondo de ojo, y vemos como hay una reducción de casi unas 200 micras en el espesor macular central. Y es por lo tanto que la vitrectomía no solamente es buena para el diagnóstico, sino el tratamiento. A esta paciente se le hizo PCR del humor vítreo y fue completamente negativo, pues para microorganismos infecciosos. Y además también esta paciente del humor vítreo, como era una uveitis de más de 3 años de evolución que no mejoraba, también se le mandó el análisis para descartar presencia de linfoma, pues citología, citometría de flujo, pues y inmunohistoquímica, y también fueron negativos. Entonces, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que la uveitis en un país como el nuestro es hasta causa ceguera hasta en un 25% de los casos. El diagnóstico y el manejo es muy complejo, que requiere de muchas veces de devolvernos a la medicina interna, a la semiología, para hacer un análisis adecuado del caso. Y además de eso, de acuerdo al tipo de uveitis, nosotros debemos enfocarnos en qué tipo de exámenes solicitar. Y necesitan los pacientes con uveitis un seguimiento estricto, no solamente a nivel oftalmológico, sino también a nivel sistémico. Como había comentado previamente, hasta en el 30% de los casos hay enfermedades sistémicas que ocasionan la uveitis y muchas veces la uveitis es la primera manifestación de la inflamación sistémica. Por lo tanto, es importante este seguimiento. Y para finalizar, nosotros los oftalmólogos necesitamos trabajar en conjunto con distintas especialidades, pues para tener un correcto diagnóstico y manejo de los pacientes, sobre todo en pacientes que necesitan terapia inmunomoduladora diferente a los esteroides. ¿Por qué? Porque el perfil de seguridad de estos medicamentos hace que estos pacientes requieran de ciertos controles paraclínicos durante el seguimiento. Muchas gracias. Preguntas. Ay, ¿qué dice?
Carlos Mario, Sí. buen día. César Atencia, Cartagena, ¿cómo estás? Gracias por la Hola, charla. ¿cómo está? Bien. Carlos, tenía dos preguntas. Una, ¿cuáles son los casos que más comúnmente llevas a hospitalización dentro de los manejos de uveitis complejas? ¿Qué casos, si los tienes, llevas a hacer un manejo hospitalizado para de pronto agilizar muchas cosas teniendo en cuenta nuestro sistema de salud? Y dos, ¿haces alguna profilaxis con algún inmunomodulador previo a intervenir estos pacientes quirúrgicamente? Me refiero a las vitrectomías o cirugías múltiples. Bueno, entonces, pacientes que hospitalice, Boco-Yanaguera, oftalmia simpática y uveitis por Lues son como los más frecuentes que tenemos acá en la clínica y que los mandamos a hospitalizar. Hay algunos casos de uveitis posteriores en donde hay presencia de retinocoroiditis o corioretinitis, en donde pacientes que viven muy lejos y les mandamos los exámenes, sabemos que no va a volver, los mandamos pues a hospitalizar y de manera profiláctica iniciamos, de acuerdo al tipo de lesión, iniciamos antivirales o antibióticos sistémicos mientras salen los resultados. Eso en cuanto a los que hay que hospitalizar. No son muchos, pero más que todo eso. Y en cuanto a la profilaxis quirúrgica, hay muchas maneras. Todavía no hay un protocolo completamente establecido a nivel mundial. Básicamente lo que se quiere es que antes de ser llevado a cirugía haya una estabilidad de la inflamación por más de 3 meses. Y clásicamente, ¿yo qué hago con esos pacientes? 5 días antes que inicien a tomar prednisona oral, 1 miligramo kilo día, y que empiecen a aplicar PrEP-F, una gota cada 2 horas. Es como lo clásico. Y el día de la cirugía, dependiendo del tipo de uveitis que tenga el paciente, si es anterior, intermedia o posterior, le puedo colocar triamcinolona subtenoniana, ¿sí? O le puedo colocar Osurdex al final de la cirugía. Y le continúo el tratamiento sistémico por 10 días más o de acuerdo a cómo se vaya comportando. O sea, la clave, lo que sí no varía es el manejo antes de la cirugía. Lo que sí puede variar es el manejo posoperatorio, porque nosotros no sabemos cómo vayan a responder los pacientes en el posoperatorio la parte de inflamación. Entonces, los pacientes requieren un seguimiento estricto para mirar cualquier recurrencia de la inflamación, pues aumentar las dosis. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces seguimos acá. Si no hay otra pregunta por el momento. Es importante, Carlos, y para todos, sobre todo porque veo que hay bastantes residentes, la vitrectomía en este tipo de casos son unas vitrectomías muy ópticas. No son vitrectomías donde manipulamos mucho en periferia, sobre todo por la gran posibilidad de rupturas. Es una retina que está friable, pueden haber algunas membranas y adhesiones un poco mayores de lo normal, para tener eso un poco en cuenta también adicionalmente. Pero es un procedimiento que lo hacemos muchísimo, sobre todo en la más frecuente de las uveitis acá en Colombia, de forma endémica, como es básicamente la toxoplasmosis. Tienen muy buenos resultados y la mejoría visual de los pacientes es excelente, entre otros, ¿no? Como para comentar eso. Sí, no, y hoy en día con el uso de calibres 23, 25, 27G, pues ya las cirugías son más seguras. Anteriormente la parte quirúrgica en uveitis hay que tenerle respeto, pero todos estos avances tecnológicos pues han permitido que los procedimientos sean más seguros. Pregunto, Carlos Mario, no sé Sí, si señor. Alberto Castro, si estuviera presente ahí, en Cali le oí que la vitrectomía era un instrumento muy importante para el control de la uveitis porque mejoraba la visión, era un vehículo a poner droga y quitaba todos los factores inmunológicos que se estaban en ese vitrio, pero que vitrectomía era vitrectomía, no era medio vitrectomía. Entonces, el doctor que dice que es para limpiar un poco el eje óptico y poner la droga. No sé, pregunto si lo que dijo es vitrectomía o es vitrectomía para un dummy. Bueno, Personalmente, yo, en mi caso, cuando yo entro al segmento posterior, yo entro a hacer una vitrectomía lo más completa posible.
lo que nombraba el doctor es que los pacientes, no todos los pacientes, pero sí algunos pacientes con uveitis o los pacientes con endoftalmitis, su periferia retiniana es una periferia que es mucho más frágil y si no se tiene mucho cuidado durante la realización de la vitrectomía, se pueden generar rupturas retinianas iatrogénicas. Pero en personal, mi modo personal es cuando yo entro a hacer vitrectomía, sea la vitrectomía que sea en uveitis o en cualquier otra patología, yo trato de hacerlo lo más completa posible, haciendo indentación de la base del vitrio en 360 grados, porque como usted muy bien lo decía, doctor Galvis, y como yo lo presentaba en el estudio de la doctora Davis, pues tiene mucha lógica que la vitrectomía lo que hace es retirar toda la carga antigénica y celular, que es la que me va a permitir que la uveitis se mantenga en el tiempo. Sí, sí, doctor, estamos de acuerdo, efectivamente. Nosotros tratamos de hacer la vitrectomía lo más completa posible. Yo me refería precisamente a lo que comentaba Carlos en cuanto a algunos cuidados. Es una vitrectomía muy parecida también en algunos casos a lo que se presenta cuando el paciente puede presentar una endoftalmitis. Son retinas un poco friables y tenemos que tener un poco cuidado al momento de hacer el shave, al momento del rasurado en la periferia, un cuidado un poco mayor que a una vitrectomía común y normal en este tipo de pacientes por la friabilidad de la retina. Básicamente eso, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas en el público? Mario, una pregunta mía. Desde el punto de vista de glaucoma, siempre hemos tenido problema en las vitrectomías que no hacen ampliamente, porque nos dejan la base del vitrio y nos tapa las válvulas. ¿Es una conducta dejar esa base del vitrio o la base del vitrio se la deben comer? No, nosotros, yo personalmente, se hace una indentación del 100 en 360 grados para retirar esa base del vitrio y básicamente no tendría que haber ningún problema con la colocación de la válvula. No, no, lo que digo es que muchas veces en esos ojos complicados no hacen una vitrectomía de base de vitrio y ahí siempre nos embollamos con la colocación de las válvulas porque se nos tapan mucho. Sí, pues como yo comentaba previamente con la inquietud del otro doctor, pues personalmente en el caso mío, 100%, pues los residentes o las personas que entran conmigo a cirugía, somos muy estrictos en la parte de la indentación periférica para poder retirar la mayor cantidad de vitrio. Y precisamente, no solamente para evitar complicaciones relacionadas al implante secundario de válvula, sino evitar complicaciones en sí por la vitrectomía, como pueden ser los desgarros o desprendimientos de retina en el posoperatorio. Entonces, la conducta de todo especialista en retina y vitrio, sin duda alguna, hoy en día debe ser un afeitado casi del 100% de la base del vitrio. Digo casi del 100% porque quitarla al 100% es difícil porque muchas veces está íntimamente pegada y no se va a poder retirar, pero la conducta de casi todos es retirarla. Mil gracias, Carlos. Bueno, muy buena charla, Carlitos. Con gusto. Bueno, los invito mañana a las 8 de la mañana. Hay nuevas técnicas en glaucoma por cuenta de Gustavito. Bueno. A todos. Feliz Bueno, almuerzo. A las 2 de la tarde, ¿hay algo, Alejandro Tello? ¿Residentes, estudiantes? No, doctor Galvis, esa quedó esta semana para mañana. ¿Por la tarde qué hay? ¿Externo al grupo del COBGR, hay algo distinto? Doctor, losa. Hay una charla del doctor Jorge Jaramillo de Parametrolandia, se llama, que es de FACO. Yo le envío si quiere el link. No, no me lo mande, gracias. Ah, bueno. Vamos a descansar un ratico. Chao a todo el mundo. Bueno, a dormir. Que descansen. A lavar la losa, a sacar el perro, a hacer ejercicio. Ya me están llamando. Chao.